¿Os habéis planteado alguna vez por qué un día os sentís con plena energía y ganas de hacer cosas, pero al siguiente no tenéis ganas de absolutamente nada? ¿O por qué antes de realizar una actividad muy placentera os sentís eufóricos, pero después de ella os sentís casi deprimidos? ¿O por qué en general sois incapaces de mantener un estado constante de felicidad? El personaje del que hablaremos en el presente vídeo vivió hace más de 2000 años y trató de dar solución a estos mismos problemas. Si bien hoy en día se han dado explicaciones muy detalladas de los procesos cerebrales que producen estas fluctuaciones, su teoría hecha hace más de 2000 años da prácticamente las mismas respuestas que la ciencia. Interesante, ¿verdad? Seguramente por el título ya sepáis quién es, así que vamos a presentarlo. Epicuro de Samos fue un filósofo griego, nacido en el 341 a.C. en la ciudad griega de Samos. Es uno de los filósofos más relevantes de la historia, pues fue inspiración para muchos filósofos que vinieron después, tanto antiguos como Séneca y Marco Aurelio, o algunos más modernos como Kant y Nietzsche. Fundó la escuela que porta su nombre, el epicureísmo, la cual se basaba en el hedonismo racional, o lo que es lo mismo, la persecución del máximo placer, pero a través del estudio del mundo y de los comportamientos del hombre, teniendo como objetivo alcanzar el gozo permanente. La premisa principal sobre la que construye su teoría es que el motivante principal de todo ser humano es alcanzar la felicidad. Y esto lo hacemos persiguiendo siempre el placer máximo. Y escribió lo siguiente en la Epístola a Meneceo: pues hemos comprendido que ese es el bien primero y congénito a nosotros, y condicionados por él, emprendemos toda acción y repulsa, y en él terminamos, al tiempo que calculamos todo bien por medio del sentimiento como si fuera una regla. ¿Pero qué se supone que es la felicidad? Para Epicuro, era la llamada ataraxia. La ataraxia es definida como la disposición de ánimo gracias a la cual una persona, mediante la disminución de la intensidad de pasiones y deseos, puede alterar el equilibrio mental y corporal y la fortaleza frente a la adversidad, y a través de este equilibrio se alcanza la tan preciada felicidad. Pero como muchos os habréis dado cuenta, simplemente saltando de un placer momentáneo a otro, es imposible conseguir esto, ¿verdad? ¿Cómo lo hacía Epicuro entonces, para lograr ese estado de gozo permanente? Este será el objetivo del presente vídeo: averiguar a través de un análisis de su teoría cómo podemos moldear nuestra vida para alcanzar un estado de ataraxia. A partir de su obra Máximas Capitales, Epicuro resume con una serie de máximas todas las conclusiones que derivan, no de forma arbitraria, de todo su sistema filosófico basado en el estudio completo del mundo. Si me acompañas en este vídeo, nos adentraremos en por qué somos infelices, o por qué al menos somos incapaces de ser felices de forma duradera, y veremos una serie de conceptos prácticos, aplicables a nuestras vidas, para que todo el mundo pueda probar si realmente funciona o no esta teoría. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Antes de empezar, hemos de ser conscientes que la felicidad, entendida por Epicuro, no se basa en perseguir constantemente placeres instantáneos o superfluos. Como bien dice él mismo, cuando afirmamos que el gozo es el fin primordial, no nos referimos al gozo de los viciosos y al que se basa en el placer, como creen algunos que desconocen o que no comparten nuestros mismos puntos de vista, o que nos interpretan mal, sino al no sufrir en el cuerpo ni estar perturbados en el alma. Llegar a un estado similar no solo servirá para sentirnos mejor, sino que esa disposición mental nos hará soportar mucho mejor la adversidad. Seremos personas más resilientes y de este modo aumentarán nuestras posibilidades de lograr todo aquello que nos planteemos. Y añade lo siguiente en la máxima tercera: el límite máximo de la intensidad del gozo es la supresión de todo dolor, y en donde haya gozo no hay, durante el tiempo que esté, dolor ni sufrimiento ni ambas cosas a la vez. Es decir, para él el máximo gozo que podemos llegar a experimentar no es aquel proveniente de forma instantánea, sino aquel que procede de la carencia de todo dolor. Y además se puede hacer otra lectura, que también remarcó el propio Epicuro, y es la siguiente: cuando nos encontramos en un estado donde nos invade el dolor, nuestra naturaleza de forma instintiva nos lleva al placer, ya que es la única solución para calmar esta angustia. Y como se ha mencionado anteriormente, esta la buscamos cuando el mal nos aflige, ya sea consciente o inconscientemente.
Por ello, cuando nos encontramos constantemente deseando y cayendo en placeres instantáneos que no nutren nuestra vida de modo alguno, es porque hay un mal que estamos desesperadamente intentando eliminar. Y aunque parezca contradictorio, para alcanzar el placer tenemos que darle la espalda a la mayoría de los placeres no necesarios, los cuales clasificará Epicuro a continuación. Pero volviendo al tema, la solución que planteó el maestro se basa en eliminar todo dolor para alcanzar un estado de felicidad. Y empieza el griego en las máximas hablando del miedo, como este es uno de los principales obstáculos para la completa experimentación de la felicidad. ¿Pero el miedo a qué pensarás? Epicuro habla a menudo en sus textos acerca del temor a los dioses y a los astros. Estos evidentemente eran los que la gente sufría en su época. Sin embargo, hoy en día seguimos experimentándolos, aunque se reflejen de un modo distinto. La incertidumbre acerca del futuro se acaba traduciendo en ansiedad, angustia o incluso depresión. Estos son los principales signos del miedo en las personas. Pero nos dice que todos estos pueden llegar a ser controlados. Y cito: en pocas cuestiones se revela el destino impedimento para el sabio, sino que las más importantes y las más decisivas las ha controlado la mente humana y durante los sucesivos años de su vida controla y controlará. Según las palabras del griego, todas las preocupaciones que acechan nuestra mente, unas no son lo suficientemente importantes para ser un impedimento en nuestra vida, pero aún así nos causan dolor. Y por otro lado tenemos las preocupaciones importantes o trascendentes, cuyo control pertenece a la mente. La angustia acerca del futuro puede ser controlada en gran medida, dice Epicuro, si diseñamos nuestra vida como nos dice, es decir, dirigida a un estado de ataraxia en donde la preocupación desaparece, y escribe lo siguiente: debemos recordar que el futuro ni es nuestro totalmente, ni totalmente no nuestro, para que ni lo aguardemos como que inexorablemente llegará, ni desesperemos de él como que inexorablemente no llegará. Otro de los grandes miedos, como no, es la muerte, y tiene una forma muy particular de enfocar este problema. Y cito: la muerte no tiene nada que ver con nosotros, pues el ser, una vez disuelto, es insensible, y la condición insensible no tiene nada que ver con nosotros. El maestro griego decía que la muerte nos aterroriza, del mismo modo que nos preocupa el perder nuestras posesiones, ya que perder parte de tus posesiones materiales puede provocarte un gran temor, pero si las perdieses, te darías cuenta de que no existe dolor alguno en ello. Y redacta lo siguiente en la epístola a Meneceo: así pues, el mal que más pone los pelos de punta, la muerte, no va nada con nosotros, justamente porque cuando existimos nosotros, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, entonces nosotros no existimos. El modo correcto de pensar en la muerte debe ser este, que la muerte significa tan solo la falta de sensación, tanto positiva como negativa, y que por tanto no hay dolor alguno en la muerte. El único suplicio lo causa, el pensar que ésta nos hará sufrir, pero como mucho si sucede, será efímero. Por ello Epicuro transmite el mensaje de que hemos de preocuparnos tan solo del momento presente, ya que sufrir dolor en anticipación a un suceso que no sentirás es bastante absurdo. De los deseos, unos son naturales y necesarios, y otros naturales y no necesarios, y otros ni naturales ni necesarios, sino que resultan de una opinión sin sentido. Epicuro los divide en 3 categorías. ¿Pero qué significa cada una de ellas? Vamos a verlo. Primero están los deseos naturales y necesarios. Son aquellos que si son satisfechos generan placer, y que si no son satisfechos nos causarán dolor. Estos son principalmente el comer y beber, resguardarse del frío, tener un lugar seguro donde vivir y la conexión social. Estos podrían ser llamados también necesidades básicas. Luego tenemos los deseos naturales y no necesarios. Estos son aquellos que si son satisfechos nos producen placer, y que en el caso de no serlo, no provocan dolor alguno. Son aquellos de carácter sensual, el deseo de comidas que carecen de valor nutricional y que son ingeridas aun estando saciados. Y por último, están los deseos no naturales y no necesarios. Son todos aquellos que no provocan placer al tenerlos, y que si no los tenemos tampoco producen dolor. Estos son todos aquellos deseos creados, podríamos decir de forma artificial por la sociedad, y serían principalmente la fama o deseo de admiración, y por otro lado todo tipo de lujos como restaurantes, viajes, coches o cualquier tipo de posesión material.
Ahora mismo estés pensando que toda esta clasificación está muy bien, pero que ¿qué se supone que debes hacer con ella? Esto lo explicaré a continuación, así que estad atentos. Una vez satisfechos cualquiera de los deseos naturales, nos sentiremos de un determinado modo. Si bien es cierto que el placer es muy subjetivo y que cada uno lo puede explicar de un modo distinto, podríamos decir que al final todos sentimos más o menos lo mismo, si nos adentramos en ellos. Epicuro se limitó a dividirlos en dos categorías, aquellos en movimiento y los estáticos. Los placeres en movimiento o cinéticos serían aquellos que aparecen en el acto de saciar la sed o hambre, por ejemplo, y son efímeros. Y en cuanto a los placeres estáticos, se trata de la sensación de saciedad que sucede tras el placer cinético, y estos son más duraderos. Principalmente para los epicúreos, lo más importante son los estáticos, ya que estos poseen la capacidad de hacernos felices o proporcionarnos el gozo de un modo prolongado. Por ello, para acercarnos al llamado estado de ataraxia, el único modo será a través de los estáticos. Y esto dijo Epicuro acerca de ellos. El gozo que hay en la carne no crece indefinidamente una vez que es suprimido el dolor nacido de la falta de algo, sino que únicamente adquiere matices particulares. En cambio, el colmo del gozo del pensamiento lo origina el análisis de todas estas cuestiones y de las afines a estas, que son las que procuran al pensamiento sus mayores temores. Como bien dice el griego, a través del entendimiento y análisis de qué nos produce la dicha y qué no, es donde alcanzaremos su nivel máximo, ya que el miedo es el que nos hace desear en exceso. Y cuando deseamos en exceso y nos adentramos en los placeres cinéticos, perdemos el control de nuestra vida, lo cual nos hace temer más todavía, y nos encontramos en un bucle sin fin. Por ello entendió perfectamente Epicuro el hecho de que perseguir constantemente los placeres cinéticos hacía que el bienestar permanente desapareciese. Y escribió lo siguiente acerca de estos deseos que nos hacen padecer. Ningún gozo es malo en sí mismo, pero los actos causantes de determinados gozos conllevan muchos más dolores que gozos. Esto lo podrá comprobar todo el mundo, que cuanto más los satisface uno, más el cuerpo los pide nuevamente. A partir de este punto, cuando no son satisfechos, generan una sensación de ansiedad o angustia, y por tanto, anulan el estado de ataraxia procedente de los placeres estáticos. Por ello, si deseamos alcanzar este estado de ataraxia o felicidad permanente, debemos desprendernos en la medida en que nos sea posible de los deseos cinéticos. Debemos aplicar la moderación, ya que la mayoría de ellos no causarán dolor, en el caso de no ser ejecutados. Por ende, no son necesarios para nuestra felicidad. Más bien será al revés. Reducirán nuestro estado de bienestar. Por tanto, debemos satisfacer aquellos que son naturales y necesarios: comida, bebida, seguridad y conexión social, y reducir lo máximo que podamos todo el resto. Como bien decía Epicuro, la riqueza exigida por la naturaleza es limitada y fácil de procurar, pero la exigida por presunciones alocadas se dispara hasta el infinito. Estad atentos en este punto, pues es muy importante advertir en este caso que, si bien la carencia de dolor es el requisito básico para alcanzar la felicidad, no todos ellos deben ser evitados, sino que hay algunos que son inclusive necesarios. Del mismo modo que no todos los placeres nos llevarán a la dicha, no todos los males nos conducen al sufrimiento. Esto dice Epicuro. Así pues, todo gozo es cosa buena, por ser de una naturaleza afín a la nuestra. Pero sin embargo, no cualquiera es aceptable. Exactamente igual que también todo dolor es cosa mala, pero no cualquiera debe ser rechazado siempre por principio. Y sigue diciendo que al final, donde reside la llave para alcanzar el estado de satisfacción permanente, es a través del análisis del mundo y de nuestro propio comportamiento. Mediante este podremos aceptar y descartar todo aquello que sea bueno para nuestra felicidad, y aquello que no. Así lo expresa el griego, continuando con las líneas anteriores. Al contrario, procede considerar todas estas cuestiones por comparación y examen de sus ventajas e inconvenientes, pues en determinadas ocasiones hacemos un uso malo del bien y otras, por el contrario, un uso bueno del mal. Y advierte además que esto no significa desprenderse de toda ambición de vida, sino que a través de estas evitaremos el sufrimiento, si se da el caso de sufrir importantes pérdidas, y que por otro lado, vivir muy cómodamente es un bien, pero que puede acabar convirtiéndose en algo malo a futuro, bajo ciertas circunstancias. Y concluye del siguiente modo.
También consideramos el propio contento de las personas un gran bien, no para conformarnos exclusivamente con poco, sino con objeto de que, si no tenemos mucho, nos conformemos con poco. Auténticamente convencidos de que sacan de la suntuosidad el gozo mayor quienes tienen menos necesidad de él, de que todo lo natural es fácil de procurar y lo superfluo difícil de procurar. Y los gustos sencillos producen igual satisfacción que un tren de vida suntuoso, siempre y cuando se ha eliminado absolutamente todo lo que hace sufrir por falta de aquello. Moderar nuestros deseos y elegir sabiamente sobre cuáles actuamos y cuáles no, y saber discernir qué dolores debemos responder y cuáles ignorar, es donde desarrollaremos la capacidad de alcanzar un estado de felicidad permanente. Para concluir el vídeo me gustaría resumir, en una serie de puntos, qué es todo aquello que nosotros podemos hacer para alcanzar un estado de permanente felicidad. En primer lugar, en cuanto al miedo, hemos de entender que este es congénito al hombre, pero que a través de la razón podemos escapar de él. No debemos temer algo más allá del mundo terrenal, y entender que la muerte no ha de ser temida, pues en ella no hay dolor alguno, y por tanto no hay nada que temer. En cuanto al placer, debemos entender que este no solo existe en el exceso o en el gozo momentáneo, sino que a través de aplicar la moderación, una vez pasado el deseo, nos hallaremos en un estado de bienestar continuo, además del orgullo que sentiremos de estar haciendo las cosas correctamente. En cambio, si nos sumimos en los placeres momentáneos, en ese caso lo que nos quedará después será la ansiedad por consumir más, y la culpa por haber caído en ellos. También es importante comprender que la mayoría de los deseos no causarán dolor en el caso de no ser satisfechos. Por ende, no son necesarios para la felicidad. Que si bien el dolor debe ser evitado, no todos deben ser rechazados, pues hay muchos males que al final acaban aportando más bienestar en un futuro. Por último, me gustaría acabar con una reflexión de Epicuro, que me parece sumamente importante. El principio para lograr todo esto, y el bien más grande, es la sensatez. Por lo cual, bien más preciado que el mismo amor a la verdad, resulta la sensatez, de la que se derivan todas las demás virtudes, porque enseña que no es posible vivir gozosamente sin hacerlo sensata y hermosamente y de forma justa, ni tampoco sensata y hermosamente y de forma justa sin hacerlo gozosamente. Pues las virtudes están unidas por principio al hecho de vivir gozosamente, y el hecho de vivir gozosamente es inseparable de ellas. Y hasta aquí los principios de la felicidad de Epicuro. Si os ha parecido útil el vídeo, dadle al like o suscribiros. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, y dadme sugerencias para próximos vídeos. Nada más, nos vemos en la próxima, un saludo.